Señor nos bendiga. Salmo 91. Salmo 91. ¿Se lo han encontrado? Le damos lectura en el nombre del Señor. Dice, morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saetas que vuelan de día, ni pestilencia que andan en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Vamos a orar al Señor por la palabra. Dios de misericordia en esta hora, Dios mío. Señor amado, tu palabra está leída, Padre de la gloria. Usted conoce, Señor, nuestros corazones. Conoce a cada una de mis hermanas en esta hora, Padre Santo. Dios del cielo, ¿a dónde lo esconderemos de tu presencia, Señor? En ninguna parte. Porque su ojo, Dios mío, está en todas partes, Dios mío. Dios del cielo, en esta tarde, prepara nuestras vidas, prepara nuestros corazones, mi Señor bendito, para que tu palabra en esta hora, Padre, con poder y con autoridad en esta hora, pueda tocar cada corazón y cada vida en esta hora, mi Señor bendito, y que podamos ser hacedores de tu palabra, no solamente oidoras, sino que hacedora, Dios mío, porque, Señor amado, necesitamos, Dios mío, estar, Dios mío, su palabra puede estar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dios del cielo, en esta hora te pido que te hable, Señor, conforme la necesidad de mío, de tus hijas, poder amado, por misericordia. Gracias, Dios mío, te lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor nos bendiga en esta hora. Dios bendiga su palabra, una palabra profética, una palabra de protección en esta noche, una palabra de confianza que el Señor nos está dando. Así que el Señor nos bendiga. Él dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Él me lo librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Señor nos bendiga. El Señor nos ayude en esta hora, mis hermanas. El pueblo de Israel fue protegido por este Dios bendito, por este Dios grande. Cuando Moisés estuvo allí en el desierto con el pueblo de Israel, allí fue Dios con él. Allí Dios lo alimentó, le dio del maná del cielo. Allí el Señor le dio, ¿no es cierto?, de una roca sacaron agua y allí también le dio de beber a aquel pueblo. Amén. Pero el pueblo de Israel murmuraba y se
iba contra de Moisés, para que allí mi hermana, porque allí ellos sufrieron allí también en el desierto, pero ahí Moisés clamaba a este Dios grande, a este Dios poderoso, que le ayudara, que pudieras sacar, ¿de dónde podían sacar agua? Y allí Dios era con él, mis hermanas. Ahí Dios decía, ¿no es cierto?, que tocara esa vara en el suelo, diera ese golpe en la tierra, y allí podía abrir, ¿no es cierto?, aquella roca y poder darles agua. El Señor nos bendiga a ese Dios maravilloso, a ese Dios lleno de poder, que nunca dejó al pueblo de Israel, nunca lo dejó solo, sino que siempre estuvo con ellos, le acompañó en todo momento. El Señor nos bendiga en esta hora. Amén. Y también mis hermanas, Dios de Jesús. allí también mi hermana, cuando el pueblo de Israel fue allí, mi hermana, cuando estaba con allí en la ciudad en Egipto, ¿no es cierto? Allí cuando aquel faraón de aquella ciudad tenían aquellos israelitas que trabajaban duro allí, mi hermana, eran golpeados, trabajaban duramente. Y Dios allí estaba mirando todas esas cosas. Y allí también nuevamente le dijo a Moisés que le dijera al pueblo de Israel que él lo iba a sacar de allá. Pero Moisés le dijo al pueblo de Israel que Dios lo iba a sacar de allá, pero ellos no le creyeron a Moisés, no le creyeron. Entonces Jehová Dios le dijo a Moisés, habla, le dijo con el faraón, que me devuelva a mi pueblo para que me sirva. Pero mi hermana, Moisés le dijo, pero Señor, ¿cómo el faraón me va a escuchar? Pero mis hermanas, allí Dios tenía todo preparado, ¿no es cierto?, para que allí mi hermana hablara Moisés con el faraón. Y Dios lo mandó para que hablara, para que le entregara al pueblo de Israel, para que le sirviera al Señor. Pero mi hermana, el Señor, como le digo, tenía todo preparado y le dijo, y el faraón le dijo, tal día te lo voy a entregar, se lo voy a devolver. Pero llegaba el momento, mi hermana, que no lo hacía. Y de ahí mi hermana, el Señor empezó a mandar, ¿no es cierto?, las plagas. Las plagas, mis hermanas, ¿no es cierto?, para aquel pueblo egipcio. Porque no hicieron caso, no le creyeron. Y entonces Dios empezó a mandar esas plagas, mi hermana, porque dice que este salmo también es un salmo profético, es un salmo de plagas también, mis hermanas. Entonces, Señor nos bendiga en esta hora. Dios. Y allí mi hermana pudo, ¿no es cierto?, Dios allí mandar las plagas. Lo primero que mandó fue la plaga de sangre, ¿no es cierto?, donde el pueblo egipcio tenía su abundancia de agua, y allí, mi hermana, todos esos ríos, ¿no es cierto?, donde ellos se bañaban, tomaban del agua, allí se convirtió en sangre. Esa fue la primera plaga que Dios mandó al pueblo egipcio, por la desobediencia, porque no le hizo caso, ¿no es cierto?, al mandato de Jehová. Así que allí, mi hermana, Dios mandó aquella plaga. También mandó mi hermana la plaga de, ¿no es cierto?, de rana, todas esas plagas, porque iban y traían y mandaba, y Jehová mandaba a Moisés a hablar con él. Pero Dios endurecía el corazón del faraón para que no le entregaran el pueblo Israel. Y por eso Dios mandó esas plagas. ¿Por qué las mandó, mi hermana? Porque Él quería que vieran que era un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que hacía maravillas, ¿no es cierto? Así que Dios mandó todas esas plagas de sangre, de rana, plagas de piojo, ¿no es cierto?, de mosca, la plaga, ¿no es cierto?, al ganado.
allí, pero Dios separaba, mi hermana, lo que era del pueblo de Israel y del pueblo egipcio. Y eso es lo maravilloso, mi hermana, es lo más grande, que estando el pueblo de allí de Israel también, pero no fue tocado de aquellas plagas. No fue tocado, mi hermana, porque Dios ama al pueblo de Israel, lo amaba y lo quería para él. Y allí el Señor lo protegió. Y usted ve, mi hermana, en el libro de Éxodo, donde salen todas esas plagas. Pero lo grande y lo maravilloso es que Dios protegió a ese pueblo, lo cuidó. Dice que no murió ni una persona, ni los animales murieron, porque allí Jehová Dios lo cuidó, lo protegió, ¿no es cierto? Así que el Señor nos bendiga. Por eso, en esta hora el Señor dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente, mi hermana. El Señor nos ayude. ¿Qué más? Si nosotros somos fieles al Señor, si confiamos en este Dios maravilloso, en este Dios grande, poderoso, ¿no es cierto? Él siempre lo va a proteger. Como el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Nunca lo dejó, siempre lo protegió. De todas estas plagas que vienen, mi hermana, esta no es la primera, sino que van a venir más plagas, porque dice su palabra que ya estamos en los últimos tiempos. El Señor nos ayude para poder prepararnos, para poder estar en oración, estar ¿no es cierto?, en poder creerle a Dios, poder, mi hermana, estar siempre clamando al Señor para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Amén. Este Dios maravilloso que también allí protegió, mi hermana, al pueblo de Nínive, cuando mandó a Jonás, ¿no es cierto? Jehová también mandó a Jonás con un mensaje al pueblo de Nínive, porque era una ciudad que estaba en mal camino. Y Dios miró allí, ¿no es cierto? Y mandó a Jonás para que fuese a entregar un mensaje al pueblo de Nínive. Y allí, mi hermana, y fue Jonás y predicó y entregó el mensaje, diciéndole que en 40 días Nínive sería destruido, ¿no es cierto? Pero al predicar Jonás, los hombres que escucharon aquel mensaje, mi hermana, creyeron a la predicación, creyeron a la voz de Dios inmediatamente. Y los hombres fueron, mis hermanas, y allí ayunaron, mi hermana, tuvieron temor, ¿no es cierto?, que aquel pueblo, aquella ciudad fuera destruida. Amén. Y fueron, mi hermana, y hicieron ayuno, y llegó a los oídos de aquel también, aquel rey, y cuando el rey supo, también mis hermanas fueron allí, y él también se rajó sus vestidos, y mandó, ¿no es cierto?, que todos fueran, ¿no es cierto?, se hiciera ayuno, se vistieron de cilicios, y mandó que ninguno de los hombres bebieran o comieran algo, hasta los animales también hicieron, ¿no es cierto?, ayunar. Y le ordenó, ¿no es cierto?, a los hombres que clamaran fuertemente al Dios que mandaba a Jonás, ¿no es cierto? Y ellos clamaron a Dios fuertemente y hicieron ayuno. Y allí Dios vio que se arrepintió, ¿no es cierto?, la ciudad de Nínive. Y Dios también, mis hermanas, allí también se arrepintió de poder destruir aquella ciudad. Mire qué grande el amor de Dios. Mire qué grande cuando uno hace bien las cosas, cuando uno se arrepiente, ¿no es cierto?, a Dios, cuando le pide perdón a Dios, ¿no es cierto?, Dios también lo perdona, se arrepiente del castigo. Entonces, Señor nos bendiga en esta hora. Dios nos ayude, mis hermanas, para poder cómo ver la grandeza, el poder de Dios, cómo Dios protege a los suyos, de una manera y otra, mi hermana. Cuando tenemos miedo, ¿no es cierto?, cuando viene el temor a nosotros,
tenemos que clamar al Señor. Ahí está el Señor. Porque en esta vida dice hermana, hay temor, ¿no es cierto? Dios es nuestra protección. Es un refugio cuando tenemos miedo, ¿no es cierto? Sí. Siempre, todas tenemos un temor en nuestras vidas. Yo, ¿No es cierto? Ahora cuando vino esto, mi hermana, fue un temor grande que hubo en nosotros. Hubo un silencio. Nadie se comunicaba con nadie. Yo creo que ahí estábamos clamando y pidiendo al Señor que tuviera misericordia, ¿no es cierto? Que el Señor nos ayude. Y el Señor nos dice que ese temor que hay en nosotros, que se pueda volver en fe, podamos confiar en este Dios grande, en este Dios poderoso, Amén. en este Dios que está ahí. El Señor dice que la protección de Dios es en el medio del peligro. Dios no nos promete un mundo, ¿no es cierto?, libre de peligro. Él no nos promete un mundo libre de peligro. Así es, Señor. Siempre vamos a tener el peligro nosotros, siempre. Pero sí, mi hermano, mi hermana, ¿no es cierto?, sí nos promete su ayuda cada vez que nosotros lo necesitemos. Ahí está el Señor para ayudarnos. Amén. Sí, ahí está el Señor para ayudarnos, mi hermana, en cualquier problema que usted tenga, sí, en cualquier dificultad que usted tenga. Ahí está el Señor para ayudarnos. Amén. Pero Él nunca, mi hermana, lo ha prometido, ¿no es cierto?, un mundo libre de peligro. Siempre estando en este mundo, siempre vamos a estar peligrando. De una manera y otra, siempre vamos a estar peligrando. Pero lo bonito es, mi hermana, que el Señor en esta hora dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Ojalá, mi hermana, ojalá moráramos en la sombra, ¿no es cierto?, del Omnipotente, ¿no es cierto?, para que el Señor nos guarde, nos cuide, habitar y morar con Él, ¿no es cierto? Allí bajo su mano llena de amor, de misericordia, esa mano protectora, que siempre lo está allí, ¿no es cierto?, protegiendo. Hasta estos momentos, Señor, lo ha protegido. Amén. Pero tenemos que seguir orando, seguir cuidándonos, mi hermana, porque van a seguir, porque sabemos que ya estamos en los últimos tiempos, ¿no es cierto? Y van a venir tantas cosas a este mundo. Dice el Señor, dice que tenemos que, sin santidad, nadie verá al Señor. Nadie, mi hermana. Y tenemos que llenarlo llenarlo del Señor en estos tiempos ya peligrosos. Ya no vienen tiempos buenos. Estamos en los tiempos peligrosos, donde hay que llenarse del Señor. Hay que llenarse del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Para que podamos estar a cuenta con el Señor. Porque ya estamos en los últimos, estamos ya en el arrebatamiento. El Señor ya viene a buscar a aquel que ha hecho su voluntad. Y por eso Él, en esta noche, ¿no es cierto?, quiere que los protegemos bajo la sombra omnipotente. A este Dios maravilloso, que tenemos que tener confianza en Él. Tenemos una esperanza que si somos fieles a Él, un día estaremos con Él, mi hermana. El Señor nos bendiga. Dice, escudo y adarga su verdad, no temerás al terror nocturno, ni saetas que vuelen de día, ni pestilencia que anden en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerá en 1000 y 10.000 a nuestra diestra, más a nosotros no llegará. Eso es lo que siempre yo le pedí al Señor cuando llegó esta pandemia. Señor, mira el pueblo de Israel, pasó todas las plagas que vinieron, ¿no es cierto? Pero el pueblo de Israel nada le pasó, Señor, porque era un pueblo obediente que obedecía a Dios, estaba allí, ¿no es cierto? Y Dios los protegió y los cuidó. Si nosotros también, mi hermana, hacemos lo correcto delante de la presencia del Señor, siempre Dios también va a estar protegiéndolo, lo va a estar guardando a nosotros y a nuestra familia, ¿no es cierto? Que el Señor nos ayude en esta hora, el Señor nos bendiga en esta hora, mis hermanas, para poder seguir adelante, para que podamos, mi hermana, siempre confiar en este Dios, venga lo que venga. Yo tengo mucho que agradecerle al Señor. Tengo mucho, mi hermana, de poder, tenía miedo, no le niego, tenía miedo de poder
predicar la palabra del Señor, porque primera vez que lo predico a través de una pantalla, pero tengo también mucho que darle gracias al Señor, porque hasta este momento Dios lo ha guardado a mi familia, ha guardado a mis hijos, y cómo no poder trabajarle, cómo no poder darle gracias a Él a través, ¿no es cierto?, de poder predicar de su palabra, de poder, mi hermana, quizás en todo lo que Él ha sido con nosotros, poder agradarle. Que el Señor nos bendiga. El Salmo 91 también dice que esto no quiere decir que nunca encontrarás dificultades o problemas. Significa que cuando alguien confía, en el Salmo 91 dice, esto no quiere decir que nunca encontrarás dificultades o problemas. Confiar en el Señor, aún las cosas malas, lo acercan más a Dios, mis hermanas, más a Dios. Las calamidades más grandes y hasta la propia muerte nos acercan más a la herencia eterna en Cristo Jesús. Así que mi hermana, el Señor nos ayude para que podamos confiar fielmente en el Señor, aunque estemos pasando lo más doloroso. Pero allí, mi hermana, tenemos que estar siempre clamando al Señor, siempre pedir la ayuda al Señor. Y el Señor está presto para ayudarnos, está presto para levantarnos, para darnos la fuerza, la fortaleza nuevamente, porque todas tenemos dificultades, todas tenemos problemas, todas tenemos algún familiar enfermo, mis hermanos. Yo al enterarme de mi hermano Guzmán, sentí, mi hermana, mucha pena de nuestro hermano. Que el Señor tenga misericordia de él, le ayude, porque es un hermano muy bueno, un hermano que siempre andaba sonriéndose, siempre saludando a todos. Y ahora de verle el estado que está, mi hermana, da mucha pena. Pero Dios tiene poder para levantarlo de ahí. El Señor tiene poder para sanarle. No conocemos los propósitos del Señor. Así que el Señor en esta noche nos bendiga, nos ayude, mi hermana, para ser fiel al Señor, para mirarle a Dios sobre todas las cosas, para poder, mi hermana, seguir adelante, confiando en el Señor. Yo creo que nunca usted pensó que íbamos a estar, ¿no es cierto?, tras una pantalla predicándole al Señor. Ahora se echa de menos la iglesia. Ahora queremos ir a la iglesia, mi hermana. Y antes, ¿por qué no lo hacíamos? Antes había flojera para poder llegar a la casa del Señor. Ayuda. Y cuando vienen cosas a la tierra, cuando vienen problemas a nuestra vida, a veces ahí nos acordamos de Dios, ahí clamamos, ahí pedimos misericordia. Pero cuando estamos bien, mis hermanas, nos olvidamos del Señor. Que el Señor nos bendiga. Mi hermana, quizás muchas veces, ¿no es cierto?, cuántas veces los invitaban, cuántas veces, a lo mejor por la calor, no queríamos llegar a la casa del Señor, o a veces llovía mucho, nos daba flojera llegar a la casa del Señor, pero ahora anhelamos de poder llegar a la casa del Señor. Todo ya ha cambiado, ya este tiempo no vuelve nuevamente, ya pasó, todo va cambiando, mi hermana. Pero el Señor no cambia, amén. Su poder no cambia, siempre es el mismo, nosotros cambiamos, pero el Señor allí está, siempre presto para ayudarnos, para levantarnos, para socorrernos, para sanarnos. El amor tan grande que Él tiene hacia nosotros, a pesar que nosotros somos faltos, ¿no es cierto? Estamos fallando, faltando todos los días de nuestras vidas, pero el Señor allí está, siempre, ¿no es cierto?, dándole la fuerza, levantándonos, ¿no es cierto?, sanándolo, amén. Teniendo misericordia, bendiciéndolo. Miren, mi amén. Hermana, esta epidemia ha sido una epidemia de bendición para nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque Dios, mi hermana, ha bendecido nuestros hogares. Amén. Sí, Señor Jesús. Lo ha multiplicado, no lo ha faltado nada. Y eso es una bendición, mi hermana. Es una bendición, mis hermanas, porque nuestras despensas están llenas. Podemos, ¿no es cierto?, dar al que no tiene.
Si el Señor nos bendiga en esta, yo creo que a ninguna de ustedes le ha faltado en su hogar, Sí, Señor. porque allí ha estado la protección de Dios, Amén. en ustedes, mi Sí, hermana, Señor. y en nosotros, allí ha estado el Señor con nosotros. Y el Señor nos bendiga. Por eso que tenemos que tener esa confianza en el Señor para poder morar, para poder estar bajo la sombra omnipotente, ¿no es cierto? Porque dice la palabra del Señor, porque lo has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Sí, mi Dios. Mire qué Amén. grande el Señor, mire que el amor de Dios tan grande, mi hermano, que Él los cuida, Él los protege. Nada de esto, venga lo que venga. Si nosotros Ayúdame, confiamos en este Jesús. Dios maravilloso, Él los guardará. Dice que no, ningún mal vendrá y tocará tu morada, nada, mi hermana, Ayúdame, porque Jesús. el Señor cuida nuestros hogares. Amén. El Señor cuida, ¿no es cierto? Siempre cuando oramos, ungimos, ¿no es cierto? Por fe nuestras puertas, nuestras ventanas, Gracias, ¿no es Señor. cierto? Las ungimos nuestra familia, ¿no es cierto? Allí para que el Señor los guarde, los cuide, los proteja. Y podemos ver la gloria de Dios, Amén. podemos ver Sí, este Dios Jesús. maravilloso que nos lo ha dejado y no lo va a dejar. Amén. Si Sí, confiamos Jesús. en Él, mi hermana, que el Amén, Señor nos Jesús. bendiga en esta hora. A lo mejor usted lo ha entendido mejor la palabra del Señor, pero yo le Gracias, doy gracias en Jesús. esta hora, mi Dios, por darme la oportunidad en esta hora de poder estar predicando la palabra del Señor, mi hermano. Y este salmo es maravilloso porque dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra y potente. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Dice que mi Dios, en quien confiaré. Él nos dice, librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Dice que con sus plumas, con sus alas, dice que los cubrirá. Y dice que bajo sus alas estaremos seguros. Ayúdame, Qué mejor Dios. protección, mi hermana, la de Amén. Dios, el único el que los protege. Amén. Nadie Señor más, mi Jesús. hermana, así que Dios nos bendiga en esta hora, Amén, nos Señor ayude. Jesús. Dice, pues a sus ángeles la mandará cerca de ti, que te guarden en todo camino, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Así es, Mis Señor hermanas, Jesús. allí también, Dios, ¿no es cierto? Este Dios maravilloso cuando protegió, ¿no es cierto?, a Daniel, cuando fue allí echado, ¿no es cierto?, allí a los leones, Ayúdame, ¿no es Jesús. cierto? Allí el Señor también envió a su ángel para que lo guardara, para que lo protegiera, ¿no es cierto? Y para que le cerrara las bocas a aquellos leones, Sí, ¿no es Señor cierto? Jesús. Y así fue, mi hermano. Y allí a Daniel cerró las bocas de los leones para que no dañaran a Daniel. Ahí estaba Dios también protegiendo, Amén. ¿no es cierto? Como allí a Sabrá, Mesaya, Abednego. Amén, Señor También mi Jesús. hermana, cuando allí Nabucodonosor hizo una estatua de oro, y todo aquel que, no es cierto, tenía al son de la música, de toda clase de música, cuando sonaban aquella música tenían que adorar a aquella estatua. Sí, Señor Pero Jesús. aquellos hombres, mi hermana, no lo hicieron, Amén. ¿no es cierto? Porque ellos creían en este Dios maravilloso, en este Dios grande. Y fue dado aviso también, mis hermanas, aquel rey Nabucodonosor. Y allí mi hermana le preguntaron que por qué no adoraban a aquella estatua. Y ellos le dijeron que tenían a su Dios, ¿no es cierto? Para que ellos tenían a un Dios que mis hermanas, el único Dios que ellos adoraban era el Dios verdadero. Sí, Señor. Y entonces mi hermana allí mandó el rey también que lo echaran allí, allí también mis hermanas al fuego, al horno del fuego. Así es, Señor. También fueron aquellos hombres, hijos de Dios, y lo echaran allí mi hermana al horno y lo calentaron 7 veces. Bendito sea. Y allí Nabucodonosor también, también mi hermana le dio mucha pena cuando lo echaron. Y al día siguiente también fue a ver y les habló Sadrach, Mesach, Abednego, ¿no es cierto?
Él pensó que a lo mejor estaban muertos, pero allí ellos les hablaron, ¿no es cierto? Que estaban vivos. Y él le dijo, y no eran 3 los que echaron en el horno, porque yo veo 4, y el cuarto es el hijo, ¿no es cierto? Es, Espíritu. ¿no es cierto? Que era el hijo de Dios, el que estaba allí. Pero allí también Dios mandó que lo protegieran, Amén. que lo guardaran. Dice que nada salió de ellos, ni olor de humo, ni su ropa estaban intacta, ni el olor a humo de su cabello, nada, porque el Señor los protegió. El Señor fue con ellos, mi hermana. A ese Dios servimos, a ese Dios maravilloso. Le servimos, mi hermana, a un Dios protector, a un Dios que está siempre dispuesto a protegernos, a ayudarnos, mis hermanas. Así que el Señor nos ayude, Amén. el Señor nos guarde en esta hora Jesús. para que seamos fieles al Señor. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, mi hermana, que podamos seguir adelante, pase lo que pase, mi hermana, seguir mirando a Dios sobre todas las cosas, ahora que ya estamos en los últimos tiempos, ¿no es cierto? Y cuántas cosas más vamos a ver, cuántas cosas más van a venir, mis hermanos. Entonces, Dios nos bendiga para que lo aferremos a Dios, miremos a Dios sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Y de Él viene, ¿no es cierto?, nuestra protección. El Señor nos bendiga. Amén. Hasta aquí dejo la palabra del Señor. Para mi Amén, Señor Señor sea honra y Jesús. gloria, para mí su misericordia. Amén.